Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy te voy a enseñar todo esto. Hoy toca cambiar el aceite de la moto. El modelo es Harley Davidson V-Road. Para elegir el aceite es importante conocer las especificaciones de cada motor. Este es un aceite sintético 20W50 de 4 tiempos. El primer número 20W significa la viscosidad en frío y el segundo número 50 indica la viscosidad en caliente. Compra el mejor aceite que puedas pagar, es la sangre de tu moto. Yo lo cambio más o menos cada 5.000 kilómetros o al año. Y aunque no la uses, cámbialo porque con el tiempo el aceite pierde sus propiedades. Cada 2 cambios de aceite le cambio el filtro. Y hoy le toca, pero primero vamos a vaciar el aceite. Primer paso, que el motor esté caliente. Vamos a arrancar la moto. El motor tiene que estar caliente, por eso lo hemos arrancado antes, para mejorar la fluidez y que se vacíe correctamente. Necesitaremos llaves de filtro. Tienes de diferentes modelos, de cadena, de cinta y de tenaza. Pero si no tuvieras llave de filtros, podrías usar una cadena de transmisión usada. Un tubo, pasamos la cadena, lo pasamos por el filtro, lo fijamos bien y ya podríamos aflojarlo. Necesitaremos 2 garrafas, una entera para transportarla a un punto limpio, un taller o un desguace, y una cortada. Cogemos una llave de vaso y una carraca grande. Importante la iluminación. Voy a utilizar 2 linternas de trabajo. El primer paso es aflojar ligeramente el tornillo del cárter hasta que podamos desenroscarlo con la mano. Y el tornillo se encuentra en la parte más baja del motor. Lo tenemos aquí. Y lo hacemos con la llave de vaso. Colocamos la bandeja debajo del tornillo y lo quitamos. Irá cayendo el aceite y hay que tener mucho cuidado porque puede estar caliente. Y ahora quitamos el tapón de llenado de aceite para que entre el aire. Cuando vemos que ya no cae aceite, vamos a aflojar el filtro, pero antes vamos a quitar los tornillos debajo del radiador para trabajar más cómodamente. Este paso es opcional, yo lo hago porque al soltar el radiador tengo más espacio para trabajar. Quito este soporte
Y vamos a quitar el filtro. Lo colocamos alrededor. Apretamos. Las linternas hacen un gran trabajo. Le doy un cuarto de vuelta, pero me doy cuenta de que sigue muy duro. Aflojo la llave y repito la operación. Cuando esté flojo, lo desenroscamos con la mano. Y dejamos que caiga el aceite que pueda quedar. Y esta crema luego es súper hidratante. Eso me pasa por no ponerme guantes. Y ahora vamos a colocar el filtro, pero antes de hacerlo voy a echarle un poco de aceite para así cuando arranque la moto no arranque en vacío. A mí me gusta hacerlo así. Y voy a poner un poquito a la junta de goma. Y vamos a colocarlo. Encara bien el filtro para que entre con facilidad. Y cuando notes resistencia, dale un apretón fuerte con la mano. Ahora vamos a colocar el rallador en su sitio. El soporte tiene unos cuellos de goma que te ayudarán a fijar la placa. A veces cuesta colocarlos, es cuestión de insistir y mover el rallador hacia atrás. Y ahora limpiamos el tornillo del cárter, porque tiene un imán en la punta que puede haber recogido partículas metálicas del motor. Encáralo bien para que enrosque sin forzar. Cuando empieces a notar resistencia, lo apretamos con la llave de vaso. No lo aprietes demasiado fuerte, el cárter suele ser de aluminio y deformarás la rosca. Si te pasas, terminará goteando. Y a funcionar. Y a funcionar, ni se te ocurra que te la cargas. Primero vamos a echarle el aceite. Esta moto tiene un cárter de 4,3 litros. Como las garrafas son de 4 litros, tendrás que comprar una grande y una pequeña. Aunque su capacidad sea de 4,3 litros, voy a ponerle 4 litros. Porque como todavía quedará aceite dentro del motor, no quiero pasarme. La posición es mala, voy a mejorarla.
Colocamos el tapón. Y arrancamos. La arranco un ratito y dejo que repose. Y voy comprobando el nivel. Voy añadiendo aceite hasta que se quede en su punto. La hemos tenido un ratito arrancada y vamos a comprobar ahora el nivel. Para eso vamos a enderezarla un poco. Limpiamos y volvemos a meter. Y vemos que el nivel está perfecto. Y a funcionar. Y ahora toca la cervecita, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo, le des al like.